Bueno, gracias Ale por venir. Ale, les comento, trabaja en la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el Departamento de Física, es profesora ahí, también es investigador independiente de ESET, del área de física, digamos, doctor en física, y además dirige el grupo de medios porosos ahí también sí, codirijo. También de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, pues nos vamos a contar un poco de lo que Bueno. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, ya igual más o menos dijo particular, bueno, trabajo en el grupo de medios porosos. El grupo de medios porosos hace casi principalmente temas de experimentales, aunque por supuesto tiene ahora algunas líneas en simulación, que son un poco más recientes. En este trabajo se marcó este trabajo dentro de una tesis de grado de Fabricio Fernández y participamos en la dirección Marcelo Piva, Román Martino, que ahora está en el IDIT en Córdoba, y también se consultó a Alejandro Boschan. Bueno, Marcos en particular también estuvo en la parte de la defensa de la tesis, así que también ahí hubo algunos aportes de los que fueron jurados, entre ellos Marcos, al tema. Bueno, primero la introducción. Le pregunté a Marcos si había muchos que trabajaban en granulares, me dijo que, bueno, que no eran tantos, o él solo, así que, oye, ¿sí o no? Sí. No, porque si no, salté a otra parte, pero bueno, lo había preparado. Bueno, primero, ¿qué son los materiales granulares, ¿no? Los materiales granulares es materia no consolidada que está embebida en una fase fluida que puede ser agua, pues, bueno, agua, aire, o cualquier fluido, cualquier líquido, a eso me refiero, o un gas como puede ser el aire. En el caso que fuese el aire, se los llaman granulares secos. Que en particular yo por ahora vengo trabajando todo en granulares secos, empecé recién, bueno, ahora como 2 años, me incorporé a una línea que hace problemas ya con granos sumergidos, pero bueno, eso todavía está un poquito, no me animé a explicar, a dar una charla sobre eso aún. Así que voy a presentar este trabajo, que bueno, ya tiene un par de años, y bueno, por eso está como más cerradito, eso, quería contárselos. Bueno, los materiales granulares pueden tener distintos comportamientos, en algunos casos se pueden comportar como sólidos, por ejemplo acá, como en el caso de que forman pilas donde uno puede pararse, pueden fluir también como lo hacen los líquidos y pueden tomar la forma del recipiente que los contiene, como hacen los líquidos, o pueden ponerse en suspensión, como en este caso, por acción de vientos, esto es una tormenta de arena, y entonces comportarse como un estado gaseoso, no en el sentido de los gases moleculares, donde generalmente hay conservación de energía, sino que los granos tienen la particularidad de que, bueno, ahora voy a hablar de eso, de por fricción y colisión son altamente disipativos, entonces en todo caso es un gas un poquito, es un gas muy disipativo. No usaríamos la termodinámica clásica para poder describir esto. Bueno. Los sistemas granulares presentan varios problemas, entre ellos son muy susceptibles a que materiales granulares que tengan distintas propiedades físicas, como la forma, el peso, bueno, la densidad, se pueden segregar. Entonces, casi cualquier manipulación que uno haga sobre el sistema, a diferencia por ahí de los líquidos, donde generalmente uno los manipula y generalmente tienden a formar mezclas por ahí más homogéneas, en los granos casi cualquier trabajo externo que uno ejerza generalmente los va a segregar por tamaño, por densidad, por forma, etc. Bueno, eso conspira con la obtención de mezclas homogéneas que, bueno, en algunas industrias puede ser perjudicial. Otro problema que suele aparecer es la formación de arcos, especialmente arcos o bóvedas, donde estos arcos suelen formarse en las bocas, por ejemplo, de silos o tolvas, y bloquean el flujo que sale. Entonces eso también puede presentar algunos problemas. Y otro problema que también se ve bastante es la pérdida de estabilidad, es decir, la aparición de avalanchas. Todos estos problemas, como ya un poquito les conté, aparecen cuando se manipulan, se transportan, se almacenan estos materiales, y esto ocurre en distintas industrias y también en distintos fenómenos geológicos.
De hecho, no, bueno, no lo puse acá, pero los materiales granulares se consideran cosas que van desde los polvos, tamaños micrométricos, hasta kilómetros, como por ejemplo la formación de meteoritos. Por ejemplo, también hay modelos donde modelan a los meteoritos como una conglomeración de agregados del orden de los kilómetros. Entonces es bastante amplio. Lo que yo hago es en el orden de los centímetros, digamos. Ya, si uno cambia de escala, aparecen también otros problemas asociados a cada escala, ¿no? Bueno, el interés de los materiales granulares es porque cada año a escala mundial se manipulan, bueno, decenas de millones de toneladas de granos en distintas industrias. Eso consume el 10% de los recursos energéticos mundiales y se considera la segunda actividad prioritaria después del agua. En el grupo nuestro hace mucho que se viene trabajando con temas de estabilidad. En ese sentido, por ejemplo, uno de los experimentos es analizar, bueno, cuáles son los ángulos en los cuales el sistema se desestabiliza. Entonces, por ejemplo, acá se tiene este sistema, que es un conjunto, no puedo poner, bueno, es un conjunto de discos, no sé si lo vieron. Al principio es un tambor rotante que está semilleno de estos granos, en realidad son tipo discos. Al principio cuando va rotando se mueve como un sólido hasta que la superficie libre llega a un valor crítico, el ángulo de la superficie libre llega a un valor crítico donde se desencadena la avalancha. Ese valor se lo llama máximo ángulo de estabilidad. La avalancha erosiona la superficie libre y la avalancha se detiene en un segundo ángulo que se llama ángulo de reposo. Estos ángulos están bastante bien determinados según el tipo de material, y rondan alrededor de los 30 para el máximo ángulo de estabilidad y los 20 y pico para el ángulo de reposo. También estuvimos estudiando este tipo de avalanchas, donde... anda acá, película, a ver. Acá. Espera que... Es que tengo un... Acá, espera, tengo un cosito ahí. A ver, ahí. No sé, no me deja correr la... Me solía aparecer como un cosito. Bueno, no importa, si no importa mucho, pero... Puntero en lugar de... Ah, a lo mejor el puntero, tiene razón, es... Claro. No. Me parece que puede ser. Ah, bueno, vamos a hacer volver a tocarlo, ahí está. A ver. Parece que no. Buah, qué lástima, porque era bonito. Ahí va. Parece que estamos en cámara lenta. Bueno, este es los mismos granos que teníamos antes, pero ahora le pusimos un inserto adentro. Esos insertos, hicimos experimentos donde ese inserto podía estar fijo o podía estar moviéndose. Este es el caso que se está moviendo. Bueno, este es otro trabajo, pero a raíz de este trabajo es que, digamos, este trabajo es el que motiva lo que les voy a presentar ahora. En este tipo de sistemas, durante la avalancha, lo que se ve es que hay muchas colisiones entre las partículas, hay también fricción. La fricción no suele ser tan importante, es decir, la mayor disipación de energía de estos sistemas es por las colisiones. Y bueno, entonces la idea fue tratar de entender un poco mejor cómo caracterizar esa disipación de energía debido a las colisiones. ¿Cuánto universal es ese ángulo? ¿De cuánto depende del tamaño del contenido de la ciudad? A ver, sí, depende bastante del tamaño en cuanto en que quede bien definido, ¿no? Porque, por ejemplo, acá ves que la superficie libre tiene unos bumps, entonces ahí por ahí es un poco, es por el tamaño que por ahí no se puede definir bien. Generalmente lo que más influye, más que el tamaño y la composición, hay variaciones, pero es decir, pocas, es la humedad. La humedad influye mucho porque eso genera como puentes capilares y hace que el sistema quede más cohesionado. De hecho, uno puede en la arena, por ejemplo, hacer un castillo y ponerlo casi vertical sin que eso se desmorone, ¿no? Eso sería por ahí lo que más
controla el ángulo, la humedad. O sea, la verdad que en Buenos Aires, los experimentos que se han hecho, bueno, estas partículas son bastante grandes, son del orden del centímetro, el efecto de la humedad casi es imperceptible, es despreciable, pero si uno trabajase con material más chico, puede haber grandes variaciones debido a la humedad, más que nada. Sí, pero, bueno, a ver esta. Bueno, ahí estaba esa misma. Bueno, entonces tenemos como fuentes de disipación la fricción y las colisiones. En este trabajo nos concentramos en entender un poco mejor cómo caracterizar esa disipación por colisión. Generalmente lo que se usa es lo que se llama el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución está definido como, se define usualmente para medirlo. Voy a volver a mi puntero, eso me está dando. Para medir ese coeficiente lo que se hace es se larga una partícula desde una cierta altura, puede ser con velocidad cero, entonces cuando llega a la superficie choca con una determinada energía cinética, es decir, toda la energía potencial se transforma en cinética y rebota, y se mide este coeficiente, la pérdida debido a esta colisión, se mide como el cociente entre la velocidad de impacto y la velocidad de salida que tenga esa partícula. El signo menos es nada más para que quede definido positivo el coeficiente. Fíjense que así definido, generalmente cuando uno va y busca coeficientes de restitución, está definido de esta forma, solamente tiene en cuenta esa variación de alguna forma de energía cinética en el momento de la colisión. Este coeficiente, por ahí igual, seguramente ya lo conocen, pero bueno, si la partícula se queda pegada al suelo, entonces el choque se llama plástico, la velocidad de salida vale 0, así que este coeficiente epsilon vale 0. Si no hay pérdida de energía cinética, sale con la misma velocidad con la que entra y este coeficiente queda definido 1, y por supuesto en el medio tenemos todo un rango de choques donde hay disipación. En trabajos previos, estos son trabajos del 2011, justo los dos, tenemos esferas de bronce rebotando contra una superficie plana de acero. En este otro trabajo son esferas de acero colisionando sobre una superficie de vidrio. Y lo que se puede ver acá está puesto el coeficiente de restitución en función de la velocidad de impacto. Esto para los dos casos. Lo primero que se puede observar acá es que hay una dependencia de este coeficiente con la velocidad de impacto. Y de hecho, a medida que la velocidad de impacto disminuye, este coeficiente aumenta. Bueno, en los dos casos se puede observar eso. Y no solo eso, a medida que la velocidad de impacto disminuye, también aumenta mucho la dispersión alrededor de los valores medios que se observan. En particular acá, por ejemplo, se puede ver también que hay hasta valores de este coeficiente que valen, que son mayores a 1. Esto lo que está indicando es que hubo una ganancia en la energía potencial, aumentó la velocidad de salida, es decir, que de alguna forma no hubo disipación. Entonces, acá hay que tener un poco de cuidado porque este coeficiente se suele usar para medir disipación y sin embargo, en la forma en que se mide también, bueno, podría dar un coeficiente que no fuese el más pertinente para medir lo que se quiere medir, que es cómo se está disipando la energía en la colisión. Usualmente se miden las alturas, sí, con la altura se infiere cuál fue la disipación. Sí, es difícil, igual así, el experimento suena sencillo, pero es difícil medirlo experimentalmente. No me acuerdo ahora, en los dos trabajos que presenté, creo que en uno miden alturas y en otros creo que medían un tiempo, y a través del, no sé, cuando volvía, hacía el trigger de algo y medían unos tiempos y con eso inferían las velocidades. Bueno, entonces el objetivo del trabajo que les voy a presentar es primero entender cómo es la transferencia de energía, la interacción que el grano tiene con el entorno, en particular a través de colisiones, y caracterizar, por eso no les comenté antes, porque los otros autores decían que acá estos valores donde se ganaba energía cinética seguramente estaban relacionados con rotaciones. Y ellos decían, bueno, las rotaciones a lo mejor se dan porque estas bolitas eran esferas de acero y de bronce, pueden estar en el momento del impacto, hay microrugosidades en la superficie y entonces eso está generando
torques que generan rotaciones, y el movimiento entonces no solamente habría que considerar la energía cinética de la traslación, sino que también habría que ver qué pasa con la energía de rotación. Y yo os lo comentaba en este trabajo más bien como, bueno, una suposición, una hipótesis que ellos no habían verificado. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es ver un poco eso, ¿no? Qué pasaba con favorecer la aparición de rotaciones y ver qué pasaba con la transferencia de energía de rotación y cinética y otros grados de libertad también, ¿no? Bueno, me refiero a que en la forma en que se mide el coeficiente de restitución solamente se tiene en cuenta el movimiento vertical, pero en el momento en que hay una colisión podría haber también desplazamientos laterales. Bueno, esto es un poco el objetivo, entender cómo es la pertinencia de utilizar este tipo de definición de coeficiente de restitución para entender el comportamiento disipativo de estos materiales. Bueno, las hipótesis son que estamos suponiendo que efectivamente, como sugieren los autores que les mencioné, hay una influencia de las rotaciones en estos valores, especialmente estos valores altos del coeficiente de restitución. Y bueno, la otra es también ver que de alguna forma está implícito esta hipótesis, que es que las rotaciones van a disminuir a medida que la velocidad inicial del impacto también sea mayor. Bueno, esto era... Entonces, alternativamente, nosotros también definimos este coeficiente que directamente mide la energía total después del impacto, la energía mecánica total después del impacto, en relación a la energía mecánica en el momento del impacto, justo antes del impacto. Bueno, nosotros identificamos dos formas de introducir rotaciones en un grano. Una era usar una partícula como veníamos usando, de tipo discos, y hacerla colisionar sobre una superficie inclinada, una cuña. De esa forma, en el momento del contacto se generan fuerzas de contacto que, bueno, en particular acá la fuerza tangencial realiza un torque respecto del centro de masa y entonces se inducen rotaciones. La otra es esta, que es la que yo voy a explicar, estos experimentos son los que voy a explicar en esta charla, que usamos partículas facetadas, de forma tal que generalmente se favorece la aparición o en aquellas colisiones donde lo que toca es algún vértice de esa partícula facetada, de nuevo se inducen fuerzas de contacto que inducen torques que generan rotaciones en la partícula. Entonces el dispositivo experimental va a ser ese, vamos a tirar, creo que eso... está en la otra, sino se usaron estas partículas facetadas, usamos con n igual a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, y por supuesto infinito, que era el disco que veníamos usando, que se toma como una referencia para los otros experimentos. En todo caso, se diseñó a estas partículas para que tuvieran la misma masa que el disco. Todos tienen una perforación interna que en realidad es para permitir la detección del centro de masa con un poco menos de incerteza. Y la idea es que todos tengan la misma masa, por lo tanto la misma área, todas tienen el mismo espesor, y también pueden ver acá que tiene una pequeña perforación, todas del mismo tamaño, que en realidad es para poder medir las rotaciones. Estas partículas se sueltan de una determinada... no lo puse eso. Bueno, se tiran más o menos de unos 20 y pico, 22 centímetros aproximadamente de altura, rebotan contra esta superficie, esta inclinación nada más que es para favorecer después sacar la partícula del sistema cuando dejó de rebotar. Y bueno, y lo que sí es importante es que el movimiento se está haciendo ahora entre estos dos vidrios, es decir, hay una celda. De hecho, eso no lo puse acá, esta celda la inclinamos un poquitito. Si uno la deja perfectamente vertical, veíamos que teníamos a la partícula descendiendo, haciendo colisiones laterales, que no podíamos por ahí controlar ese movimiento, entonces se lo inclinó un poquitito para que la partícula siempre deslice, deslice sobre una de las placas de vidrio, y llega con una disipación por fricción que por ahí es un poco más
un poco, bueno, que se puede determinar mejor cuál es el valor. Lo que sí igual a los efectos prácticos no importa cómo es la disipación en la caída, porque lo que a nosotros nos interesa es justo en el momento, con qué velocidad entra la colisión y con qué velocidad sale. Entonces, digamos, lo comento, pero no, en este momento no, esto no jugaría ningún rol muy importante. Bueno, como les dije, acá uno, mediante tratamientos de imágenes, identifica el centro de la partícula, identifica el centro de la otra muesca, y de esa forma uno puede tener la trayectoria de todo, de la posición de la partícula y de la posición de la muesca. Esto se hizo a unos 340 cuadros por segundo, son más o menos entre imágenes unos 2,5 milisegundos. Y bueno, les voy a comenzar a contar un poquito los resultados. Para el caso del disco tenemos algo de este estilo. Se puede ver, bueno, acá mostramos cómo varía la coordenada vertical, la coordenada horizontal. La coordenada vertical es una serie de rebotes que van disminuyendo sus alturas. Efectivamente, en cada disipación se va perdiendo energía y eso hace que cada vez las alturas que se adquieren en rebotes sucesivos vayan decreciendo. Y por ahí esto es también lo que nos interesaba un poco, ver cómo eran las dispersiones transversales al movimiento. Acá la dispersión es más o menos de 1 o 2 centímetros, bastante poca, pero hay un pequeño movimiento transversal. En este caso, lo que teníamos para las velocidades, bueno, esta es la trayectoria, la vertical. Para definir el coeficiente de restitución nos interesaba saber justamente cómo era definir las velocidades en el impacto y la velocidad de salida. Acá en rojo están definidas las velocidades. Fíjense que acá en el momento del impacto, esto sería la velocidad justo antes del impacto, hay un salto en la velocidad, esta es la velocidad justo después del impacto. Entonces, lo que tomamos es eso, en este tipo de curvas detectamos cuáles son los mínimos locales y los máximos locales. Los mínimos locales de la curva roja corresponden a las velocidades de impacto y los máximos a las velocidades de salida. De esa forma definimos el coeficiente de restitución. Esto es para el disco, rebotando sobre la base plana. Se hicieron varios experimentos, la partícula rebota varias veces en esos experimentos, se colectaron unos 500 rebotes. En particular acá no se observa ninguna colisión que tuviera un épsilon mayor a 1, es decir, una colisión donde se hubiera ganado energía cinética en la dirección vertical. Bueno, esta es la variación del coeficiente de restitución en función de la velocidad de impacto. De nuevo, es parecido a los resultados a los que observaron en otros trabajos. Hay una mayor dispersión a velocidades de impacto menores. Los valores medios, que son estos cuadraditos que están acá, esos no varían mucho con la velocidad de impacto, por lo menos en estos experimentos. Esta es la dispersión, que justamente va aumentando a medida que la velocidad de impacto decrece. Veamos ahora qué se obtiene con la partícula facetada. Acá tenemos para el disco, por ejemplo, este no se va a ver. Acá me pasó lo mismo. A ver. Perdónale, sí. No sé si ¿qué material son los granos y la superficie? La superficie es una superficie, los granos son de PLA y fueron, excepto el disco, los otros fueron diseñados, impresos en impresora 3D. Y la superficie es un plástico también, no es PLA, es más bien... Es un plástico que se usa mucho para las impresiones 3D. Sí. Qué lástima. Bueno, acá tenía... Bueno, igual acá un poquito se ve. Fíjense que acá hay una gran dispersión lateral, ¿no? El disco pega inicialmente acá, hay una gran dispersión lateral. Fíjense ahora que ya acá tenemos saltos donde se ganó energía en la vertical, que se llegó, obviamente acá la velocidad de salida en este rebote permitió llegar a una altura mayor, indicando ya que la energía cinética era mayor para esos casos. Bueno, algo parecido, esta era una partícula de un nanogo, ¿no? Lástima que no lo puedo mostrar, pero bueno, acá también se ven cambios, acá hay cambios abruptos en la dirección transversal cada vez que hay una colisión. Fíjate por ahí, ahora que ya terminó la primera película, a ver si te lo pongo. A ver.
Sí. No sé por qué no la dejé que se mostrara siempre. Bueno, después si les gusta, se las muestro. Igual el triangulito es lindo de ver, pero el otro también es interesante. Sí, a ver, eso yo lo había sacado. Ah, ahí va, mira, cierto. A ver si podemos hacerlo de nuevo. A ver si se va de nuevo. Dice que estos son varias tiradas. Bueno, esto es para el caso de la partícula con n igual a 3, que es la que menos facetas tiene. Es decir, tenemos el disco con infinitas, n igual a 3 es la que, obviamente, la mínima que se puede tener aparte. Acá hicimos muchas más mediciones. Ay, perdón. Se me está cayendo esto, me parece. La hincha por debajo de la boca. Ah, listo, ahí está. Sí, si no se me va. Listo, perdón. Bueno, entonces acá recolectamos unas 1300 colisiones. Acá ya tenemos que hay un 20% de esas colisiones que muestran un épsilon mayor a 1. Esta es el épsilon en función de la velocidad de impacto. Se puede ver acá que efectivamente la dispersión ya a valores bajos de velocidad de impacto es bastante grande, y es tan grande aparte que estamos obteniendo valores de épsilon bastante altos, mucho mayores a 1. Bueno, muchos mayores no, pero mayores a 1. Obtuvimos épsilon igual a 7. Tenemos los valores medios. Fíjense que los valores medios decrecen a medida que la velocidad de impacto aumenta. Esto se había visto también en las otras, en trabajos de otros investigadores previos. Y también definimos acá, para estar seguros, este coeficiente en función del cociente de energías totales de entradas y salida, ¿no? Acá, por supuesto, por suerte, epsilon siempre es menor a 1. No teníamos un problema. Pero bueno, sin embargo las dispersiones siguen siendo grandes, ¿no? Para acá, para valores de velocidades de impacto bajas. Lo que sí se mantiene un poquito más constante es los valores medios. Otra pregunta, Sí. Los valores de velocidad bajo corresponden siempre quedan a la partícula de la misma altura. Sí, la partícula viene siempre a la misma altura, pero acá se tiene en cuenta, viene de una altura, pega y hace rebotes, ¿no? Entonces esto corresponde a los últimos rebotes. Sí, sí. No lo probamos, no barrimos nosotros. No. De hecho, también por eso nos queda este gap acá, porque es como entre el primero y el segundo rebote, ahí hay una dispersión, y se ve que esos valores de velocidad de impacto no los... Ahora lo voy a mostrar, sí. Siempre tratamos de tirar... En verdad, no, porque justamente también... En un momento lo empezamos a tirar con la misma orientación, pero después fuimos variando para que hubiera como un barrido más en la situación, porque cuando rebota, por ahí cuando lo tirábamos tratábamos, pero ¿qué pasa? En los rebotes sucesivos la partícula puede caer después con cualquiera. Por ahí en el disco no influye mucho, pero en el triángulo, es decir, por más que uno lo tire, después se puede dar vuelta. Entonces, al principio por ahí lo tirábamos igual, pero la verdad que después barre distintas configuraciones. Bueno, esto... a ver, vamos a volver con el cursor. Acá lo que estoy graficando, les muestro son los valores medios que mostré antes. Son los valores medios en función de valores medios de la velocidad de entrada, porque para tomar esos valores medios tomamos acá como ventanitas de 10 centímetros por segundo, y ahí se hizo el promedio, así que bueno, ahí también están esos valores medios de velocidad, es un promedio en esas ventanitas. Y le muestro nada más que estas 3 curvas, las otras caen en el medio. Estos, los triangulitos, corresponden a la partícula triangular, y el circulito a la partícula, al disco, y bueno, acá en el medio está la partícula en diagonal, la de n igual a 9, y en el medio están todas. Muestro estas 3 porque si no es un barullo de puntos.
Y se ve, bueno, eso, como habíamos visto, ¿no? En el caso de la partícula triangular, hay un decrecimiento a medida que la velocidad de impacto aumenta, pero también se ve que a medida que la cantidad de caras aumenta, también disminuyen los valores medios. Acá parece haber un punto de inflexión, después voy a comentar un poquito eso, donde la tendencia parece revertirse, pero bueno, acá por ahí, no sé, en verdad, si uno considera las dispersiones que hay, estamos midiendo lo mismo acá. Podríamos decir que es una constante. Estos son los mismos valores medidos con los cocientes de energías totales. Se observa una tendencia que es bastante parecida, siempre para el caso de las partículas con menos caras, se observa una dispersión, un coeficiente de restitución mayor que en el caso de la partícula circular, y los otros quedan en el medio, después se llega a un valor que es más bien constante. Esto igual, si uno lo mira, considerando todos los errores, casi podría decir que se mantiene más o menos constante siempre, independientemente de la velocidad. Estas son las dispersiones de esos valores. Se observan dispersiones mucho más grandes para el caso de las partículas con menos facetas. Esta es para los discos, para la partícula triangular, acá está la de n igual a 9, la diagonal, y lo que se observa es que superado una especie de valor umbral de velocidades de impacto, se llega a una situación más bien constante. Acá este valor está aproximadamente alrededor de los 75 centímetros por segundo. No tenemos una explicación comprobada de que por qué aparece este valor. Entendemos que seguramente se debe a la rigidez del material, ya que cuando la partícula pegas deforma un poco más la superficie, y de hecho eso se va a ver después, porque vamos a ver como un comportamiento distinto en esta zona, y el asunto es que tendríamos que haber repetido con otras partículas de otros materiales por ahí para ver esto, si el umbral se movió o no, pero sí que es simplemente una conjetura. Bueno, acá nada más para mostrarles, es para las tres partículas que estoy mostrando acá, valores obtenidos en todo el rango, es decir, valores medios, si quieren, obtenidos en todo el rango de velocidad, el rango de velocidades bajas y en el rango de velocidades altas. Fíjense que para el disco más o menos no hay cambio, es indistinto, justamente porque el rango de velocidades bajas y el de alta tienen valores medios parecidos, así que todo da parecido. Donde hay mayor diferencia, por ejemplo, son para las partículas que tengan menos caras. Ahí sí hay una marcada diferencia en lo que pasa a velocidades bajas, en lo que pasa a velocidades altas. Por ejemplo, a velocidades bajas el valor medio ya da mayor a 1, este da más bajo. Y para el caso que uno mire los valores medios del coeficiente medido como en términos de energía, bueno, ahí da todo muy parecido, porque por ahí se ve una mayor dispersión, a velocidades bajas, pero no hay muchos cambios si uno mide la energía, que en realidad ese sería lo que nosotros vamos a proponer después como la mejor forma, ¿no?, de caracterizar la disipación. A ver, ¿qué pasa? No, sentí una. Bueno, entonces teníamos estas curvas. Lo que vamos a hacer, lo que les quiero mostrar ahora es qué pasa si promediamos, ¿no? Acá tengo para n igual a 3, para n igual a 9, para n infinito. Lo que voy a hacer es promediar todos estos valores, es decir, promediando todos los valores para todo el rango de velocidad, y lo mismo acá para cada partícula. De todas las que les comenté, que eran 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caras, 10 caras, 15 caras, y el disco. Lo vamos a plotear en función de 1 sobre n, así que el disco está en esta punta, la partícula triangular está en los valores acá más grandes de 1 sobre n. Esto es el coeficiente, el valor medio, y las dispersiones obtenidas sobre estos valores. En rojo tenemos el coeficiente de restitución, que es lo que tiene mayor dispersión, y en amarillo tenemos el cociente de energía, que tiene una dispersión mucho menor. Lo mismo lo vamos a hacer para los otros rangos de velocidades. Acá tenemos lo mismo, ¿no? Coeficiente de restitución, pero ahora el promedio sobre las velocidades debajo de ese valor umbral. Y en este caso, acá en la parte de abajo, los valores medios obtenidos sobre
sobre las velocidades de impactos más altas. Fíjense acá, justamente, a velocidades bajas es donde existe una diferencia marcada, mayores dispersiones, especialmente en el coeficiente de restitución, no mucho, por supuesto, en la parte del coeficiente de... Fíjense que acá, independientemente de la partícula, el coeficiente, este cociente de energías se mantiene constante, con dispersiones relativamente bajas. Sin embargo, es para el coeficiente de restitución que sí se observan cambios notables. Acá para velocidades altas no hay muchos cambios, tampoco esperaríamos verlos muchos, porque bueno, ahí todo es como que parece no estar muy influenciado ni por la cantidad de lados que tenga la partícula, ni por las velocidades de impacto, siempre que estas sean altas. ¿No? Bueno, esto es lo mismo, pero son para los sigma, que ya habíamos visto. Esto, por ahí lo más relevante es esto, a velocidades bajas, que justamente hay una gran dispersión y que es mayor a medida que la cantidad de caras de la partícula disminuye. Esto ya no se observa para velocidades altas, esto es para medido indiscriminadamente todo el rango de velocidades. Bueno, a raíz de esto queremos explicar esos resultados, ¿no? Las mayores dispersiones, en particular en la charla lo que quiero mostrar es justificar la presencia de estos épsilos mayores a 1, de dónde viene esa energía cinética que ganan en algunos saltos, hay una transferencia, una velocidad de salida vertical más grande, así que de algún lado tiene que haber venido energía. Acá esto es en distintos saltos, la energía total, acá tenemos las energías de rotación. Fíjense que en algunos casos son casi la energía de rotación que se gana en la colisión es bastante grande, es un porcentaje bastante grande de la energía total. Acá en particular está el porcentaje de energía de rotación en relación a la energía mecánica total en distintos saltos. Fíjense que acá llega casi al 50% de la energía mecánica total es energía de rotación en esos saltos. Y bueno, así que hay las partículas cuando están colisionando, efectivamente la rotación es lo suficientemente importante como para no despreciarla y tenerla en cuenta, ¿no? Acá, bueno, un grado de expansión, un de rotación. Sí. Sí, ojo que yo estoy mirando la componente vertical, así que lo que voy a hacer es mirar la energía cinética después asociada al movimiento vertical, independientemente al lateral, al horizontal y a la rotación. Bueno, acá esto es un ejemplo para n igual a 9, tenemos acá en esta curva medio amarilla, es la variación, bueno, es la energía potencial en función del tiempo. Obviamente esto nos está describiendo cómo está cambiando la altura en función del tiempo, acá se ven las colisiones. En azul están las energías cinéticas como un todo, está sumada la energía cinética asociada, digamos, todo. Tiene en cuenta ya los movimientos en la dirección horizontal y los movimientos en la dirección vertical, ese es el módulo total de la velocidad al cuadrado. Y acá, por ejemplo, cuando ocurre una colisión, se ve que esta velocidad disminuye drásticamente, ¿no? Después viene a parar acá, esto es porque habrá algún puntito acá, y salta con esta velocidad. Y lo mismo pasa acá. ¿Qué pasa con esta curva que es la roja? Es la velocidad, es la energía de rotación, la energía cinética de rotación. En algunos saltos esa energía, acá igual se ve que hay unas pequeñas fluctuaciones, no es muy importante, pero por ejemplo acá hay una rotación donde hay una disminución importante de la energía cinética. No me responde a tiempo real este puntero. Hay una disminución importante de energía cinética y hay un aumento significativo de la energía de rotación. Acá voy a explicar un poquito, me voy a parar en esta sección para mirarlo un poquito más en detalle. Es esto que está acá. Acá voy a analizar, justo me enganché 2 golpes seguidos, esta colisión y esta colisión. Fíjense que en la primera colisión hay un aumento importante de la velocidad, es decir, de la energía cinética de traslación, y hay un aumento importante de la energía de rotación. En particular en este punto,
cuando uno va y lo mira, tenemos un épsilon, un coeficiente de restitución de 0,5. 0,5 es un valor que está bastante alejado por debajo del valor medio, es menor al valor medio de 0,85. Después, en la siguiente colisión, esta energía de rotación disminuye bastante, casi a 0, y hay un aumento. Teníamos acá en el azul, tenemos la energía cinética de traslación, esta disminuye y aumenta después de la colisión al valor que casi traía la energía cinética de rotación. Acá, si uno mira, en el momento de la colisión, se observa justamente un valor de coeficiente de 1,54 que es mayor a 1. Bueno, lo que hicimos fue, el asunto es que para analizar todas las colisiones que tenemos, lo que estábamos preocupados es si había solo transferencia del modo de rotación al grado de libertad vertical, o si también qué pasaba con los movimientos laterales. Esos movimientos también estaban almacenando bastante energía, ¿qué pasaba ahí? Porque nosotros veíamos que había un desplazamiento lateral, desplazamientos laterales que eran importantes. Entonces el asunto era qué tan importante es la rotación y la traslación horizontal, sí. También, porque viste que estaba más, eran las otras. Sí. Bueno, igual, bueno, ya casi, me quedan 2 filmes para redondear. Bueno, lo que hicimos para mirar eso un poco fue concentrarnos nada más que en las que tenían esta ganancia de energía cinética, es decir, nada más que las colisiones que tienen un épsilon mayor a 1. Si el épsilon es mayor a 1, como dijimos antes, hay una ganancia de energía cinética, de traslación, en el movimiento vertical. Entonces sabemos que estos deltas son positivos. Y lo que queríamos ver es si esa ganancia se correspondía a la pérdida en alguno de los otros modos, es decir, al decrecimientos en la energía de rotación y a decrecimiento en la energía cinética asociada al movimiento lateral. Entonces nos estamos quedando con todas estas, con solamente aquellas en las que tenemos un decrecimiento de estas energías. Y nos construimos estos cocientes por construcción son negativos. Después yo voy a tomar el módulo para que nos quede positivo, nos quede más fácil de graficar, pero en principio esto es lo que estamos haciendo. Acá está, por ejemplo, esto es para n igual a 9. ¿Qué pasa con la distribución de esto sería el coeficiente que me mide la posible transferencia de energía cinética del movimiento lateral al movimiento vertical? Fíjense que acá yo tengo esta distribución. Esta distribución me da valores muy grandes, da bastante, da bastante ampliada el rango de posibles valores, pueden llegar hasta valores muy grandes. ¿Qué significa estos valores muy grandes? Significa valores muy chiquitos de pérdida de energía cinética, del modo, de cualquiera de los modos, ¿no? En particular, esto sería de los movimientos laterales. Es decir, que, por ejemplo, esta colisión que está acá, o que me dio lugar a este valor de acá, la pérdida de energía cinética correspondiente al movimiento transversal es muy chiquitita y por sí sola no me justifica el gran aumento que hubo en esta magnitud. Es decir, necesitaría tener muchas veces esa energía para poder explicar que este valor varió o aumentó de tal forma de llegar a épsilon mayor a 1. Entonces, en particular lo que nos va, vamos a mostrar el otro, ¿sí? Esto, en cambio, es la distribución que tienen estos cocientes cuando yo veo la pérdida de energía de rotación. Casi todos me quedan, creo que el 98% de las colisiones me dan que están por debajo de 1. Esto quiere decir que la variación, la pérdida que yo tuve en energía de rotación es una proporción bastante importante, puede ser casi el 90%, fue a esa componente vertical. Es decir, que acá en este caso, casi todas las colisiones que yo tengo, yo puedo explicar el gran aumento en energía, digamos, en velocidad vertical, nada más que considerando energías de rotación. En este caso no. Yo acá tengo pérdidas de energía,
tengo transferencias, pero no es suficiente la transferencia del modo de, de traslación lateral. Acá están ahora esos porcentajes, es decir, nos quedamos ahora donde me interesa saber esos módulos fueron menores o iguales a 1, y esto es en función de la cantidad de facetas, lo que pasa para el modo de la transferencia de energía de rotación, y los verdes corresponden a la variación en energía cinética asociada al movimiento lateral. Fíjense acá que tenemos casi mayores al 95%, casi en todos los casos, tenemos valores, pérdidas de energía de rotación que por sí sola pueden explicar los grandes cambios que se observan en la energía cinética asociada al movimiento vertical que dan los lugares a los épsilos mayores a 1. En cambio, no podemos hacer lo mismo para el caso de las variaciones de energía cinética asociadas al movimiento lateral, porque, por ejemplo, acá nada más que 10% de esas colisiones, de esos cambios podrían ser transferencias directas del movimiento lateral al vertical, pero después tenemos acá casi 90% de otras colisiones que no, que hace falta sí o sí que la energía venga de otro lado, así que no queda otra que sea del modo de rotación. Entonces, como conclusiones, acá yo les mostré primero la disipación de energía de una partícula que colisiona contra una superficie, analizamos el coeficiente de restitución, analizamos la transferencia de energía entre los distintos grados de libertad, por eso analizamos el proceso de relajación al equilibrio y la evolución de las energías cinética, rotacional. También miramos qué pasaba con la potencial, eso después puedo hacer un comentario. En verdad no tiene mucho sentido físico porque en el momento de la colisión estamos a la misma altura, pero como nosotros estamos haciendo un trabajo experimental, siempre hay una velocidad de sampleo que por ahí induce pequeñas variaciones en esa energía potencial. Pero bueno, vimos que no era, lo controlamos por ese parámetro, vimos que no era relevante. Y después analizamos en particular las tasas de intercambio de energía para el caso donde epsilon fuera mayor a 1. Respecto del coeficiente de restitución, vimos tanto que el coeficiente de restitución como su dispersión dependen de la velocidad de impacto. Para velocidades bajas aumentaban, en particular a medida que esa velocidad de impacto iba disminuyendo. Para velocidades más altas permanecen aproximadamente constantes. Y después analizamos qué pasa con el número de facetas. En general, para todo el rango de velocidades de impacto, se observa que el coeficiente con su dispersión aumentan a medida que la cantidad de facetas de la partícula disminuye y hasta llegan a tomar valores mayores a 1. Vemos que la cantidad de colisiones con épsilon mayores a 1 disminuye a medida que es mayor el número de facetas. Y, por ejemplo, ya en este gráfico de acá, por ejemplo, solamente va a estar n igual a 10, porque ya en n igual a 15 ya no vemos épsilon mayores a 1, no hay colisiones con épsilon mayores a 1, y creo que había una, ¿sí? Mucha estadística no podíamos hacer. Así que ya para partículas que están más facetadas ya no se observan estos eventos de épsilon mayor a 1. Bueno, respecto de la transferencia de energía entre los distintos grados de libertad, vemos que el torque que se genera en el impacto induce rotaciones y movimientos laterales que van a conducir al almacenamiento de energía cinética rotacional y traslacional en direcciones distintas a la vertical, y que la presencia de estas rotaciones explican en gran parte la transferencia de energía entre los grados de libertad internos y justifican esos coeficientes que aparecen con épsilon mayor a 1. Entonces, para finalizar, estos resultados permiten comprender el origen de estos coeficientes mayores a 1, también las grandes dispersiones en el coeficiente, que también inferimos nosotros que se deben a las rotaciones, y justamente eso me permite cerrar con este valor, que ya aparecía, estos 75 metros por segundo, que nosotros pensamos que cuando la velocidad ya es muy alta, la deformación es tan grande, que la partícula sale más bien casi vertical y no puede rotar, es decir, queda como, bueno, eso no se da lugar a que el torque se termine de desarrollar. Pero bueno, para hacer bien eso tendríamos que trabajar con otras partículas y ver si se podemos mover esos 75 metros por segundo que parecen estar
separándonos esos dos regímenes. Bueno, hay un trabajo, estábamos mandando uno, lo estamos mandando recién ahora completo, y hicimos una pequeña presentación, el Powers and Grains del 2021. Y bueno, nada, gracias, perdón que me excedí, como 10 minutos, gracias. Me dijeron que me ponga acá para las preguntas porque tengo que estar cerca del bicho este. Sí, no, ahora activé el teléfono, así pueden escuchar. Ok. Sí, yo la pregunta es, muy bien que se Santiago, parece muy importante medir en distintas alturas, porque yo la experiencia que se me ocurre vivir es que no hay tanto, digamos, que el momento de la dispersión es más porque aumenta el número de provisiones y hay una especie de normalización entre grado de interno e interno, que por efecto de la velocidad original. El tipo es como que... Sí, bueno, la colisión es como, ¿no? Así como está definida, es la velocidad de impacto y la velocidad de salida. Sí, pero cuando arranca de arriba, arranca sin rotar. ¿No? Sí, pero en cada vuelo se induce la rotación en el momento, pero una vez que ya está en vuelo ya no rota más, ¿no? Y no hay ya se indujo la rotación, pero... Bueno, sí, se mantiene rotando, sí. No, no cambia No cambia el estado. No cambia el estado de rotación. Siempre era la rota. No, pero Claro, no sé, Sí, sí. o sea, para eso entender si hay un efecto de que muchos golpes producen una especie de transición y hace que ronque y deje de rotar, por eso, y eso lo aumenta la dispersión, o que si yo lo tiro desde altura muy, si en cambio lo tiro bajito, ¿no? O lo tiro más bajito, pero sin rotar, a ver si le da la misma dispersión que antes. Así que hay dos efectos mezclados ahí. No, por esta forma medio el mismo modelo que se... Claro, supongo que la hipótesis que manejábamos son más bien que son independientes, ¿no? Las colisiones entre sí. Sí, pero bueno, no sé, sino porque, como decís, pues, el asunto de dipartición hace pensar que hay un efecto de normalización. Y por eso, digamos, que las que tienen alta velocidad, como siempre vienen de arriba, ya vienen sin rotar, entonces, claro, no hay manera de que adquieran más energía de Sí. Bueno. Sí. Sí, eso tal vez se pueda justificar en que nosotros tenemos un poco menos de dispersión a velocidades altas que los otros autores que mostré, que las dispersiones parecen ser más grandes también a velocidades altas. No es que las nuestras se anulan completamente, bien, las hay, especialmente porque de alguna forma, en algunos casos hay un poquito de inducción. En verdad, si no estuviéramos confinados entre dos placas, no habría forma de generar rotación. Al estar confinados entre las dos placas, puede ser que en algún momento alguna llegue un poco, se haya inducido una rotación en la de velocidad más alta. Pero sí, por ahí no es tan importante como si uno lo hubiera, o analizar que pasaba a velocidades más bajas. Igualmente, no sé, bueno, si uno lo tira a velocidades más bajas, por ahí lo que podría obtener es una dispersión menor, digamos, en las velocidades bajas, no pensar, pero no sé si... Claro, por eso, si el cambio de altura cambia la dispersión, entonces ahí se mostraría que la variable importante es el tiempo o el número de rebotes más que la velocidad. Son muy diferentes para distinguir entre esos dos. Claro, la orientación, decidir cuándo ingresar en la curva del... Claro, sí. Lo importante parece ser el número de impacto. Porque por ahí ese 75 centímetros por segundo es que es el primer impacto, es el más veloz de todos. Los otros por ello llegan. Y no, porque en las velocidades de impacto ya hay hasta casi 200, esas son las primeras. Así que son... Claro, esas son las velocidades de impacto, las primeras tienen 200 y más o menos
los últimos impactos por ahí se va rápido. ¿Cómo lo chingan? No sé si te lo comentar, ¿eh? Había una manera de chupo. Sí, Amara. Ajá. Yo creo que sí, pero también te lo truco. También. Todas las partículas, 900 de color, 900 de tamaño. Energéticamente, la curva, digamos, pasa por ese punto de hablar de inflexión, no sé, hay cosas que no podemos. Sí. Velocidad es más bajo al triángulo. Digamos, lo que no tengo gustado también por esto de que no variamos el tipo de partícula, pero yo creo que lo que está pasando es que en estos casos hay una cuestión con una inhibición de las rotaciones, ¿no? Entonces, eso hace que haya como una pérdida de energía un poco menor también, se van a las rotaciones. Los casos así muy pega de La perspectiva de que se aumenta la rigidez del material es un valor de velocidad. Yo lo que diría es que si aumenta, claro, se aumenta la rigidez, se aumenta la rigidez del material, sí, entonces estaría, por ahí, se necesitarían velocidades más altas para inhibir la rotación. No sé si eso podría, o sea, pero bueno. Pero ya no creo que también hagamos todo lo mismo. Así como nosotros configuramos que era debido a las rotaciones, que podrían haber sido también los movimientos laterales, o más adelante. El dispositivo está. Ale, te queda un rato más, se queda el almuerzo también, así que si quieren, te agradecemos nuevamente y cualquier otra.